Encontró mucho oro enterrado en su finca y por fin descubrió por qué sucedían cosas extrañas en la noche. En las montañas verdes donde el amanecer olía a café recién colado y la neblina se deslizaba como un río silencioso entre los árboles, vivía Julián, un campesino humilde de manos curtidas y mirada tranquila. Su finca, heredada de su padre, era pequeña pero fértil, gallinas que picoteaban la tierra, un par de vacas flacas y un maizal que se mecía con el viento como si respirara. Junto a él estaba Martina, su esposa, una mujer de voz suave y carácter firme, capaz de convertir cualquier escasez en un plato caliente y cualquier problema en una esperanza. Llevaban años viviendo allí, entre el canto de los grillos y el crujir de la madera vieja de la casa, convencidos de que la tranquilidad del campo era su mayor riqueza. Pero desde hacía unos meses algo había cambiado. La primera vez ocurrió una noche sin luna. Julián se levantó a beber agua cuando notó un resplandor anaranjado colándose por las rendijas de la ventana. Pensó que quizá algún vecino estaba quemando rastrojo, pero al asomarse solo vio la oscuridad inmensa del campo. Sin embargo, al día siguiente, mientras regresaba del pueblo, observó la finca desde el camino alto y sintió un escalofrío. Por un instante, juraría que el terreno brillaba débilmente, como si bajo la tierra hubiera brasas vivas. No dijo nada, pensó que tal vez era el cansancio. Con el paso de los días, las cosas se volvieron más extrañas. Algunas noches, Martina despertaba sobresaltada porque el aire olía a humo, aunque al salir no encontraban ninguna señal de incendio. Otras veces, Julián creía ver pequeñas lenguas de fuego brotar entre las piedras cercanas al corral, titilando como si alguien las encendiera y apagara en silencio. Lo más inquietante era que, incluso bajo la lluvia más intensa, el resplandor no desaparecía. ¿No sientes como si la tierra estuviera viva?, le dijo Martina una madrugada, abrazándose a él mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc. Julián intentó reír, pero no pudo. Él también lo sentía, una presencia antigua, como un secreto enterrado que respiraba bajo sus pies. Una noche, cuando el viento soplaba fuerte y los árboles parecían susurrar, escucharon algo que les heló la sangre: el trote de un caballo. No era un galope lejano ni el sonido común de algún animal perdido. Era claro, pesado, acercándose despacio alrededor de la casa. Luego, un golpe seco contra la pared, como si el animal la rozara con el costado. Julián tomó la linterna y salió, pero afuera no había nada, ni huellas, ni sombra, ni sonido, solo el silencio y el eco de su propio corazón latiendo con fuerza. Desde esa noche, el caballo regresó muchas veces. A veces caminaba alrededor de la casa. Otras parecía detenerse justo bajo la ventana del dormitorio, respirando con un bufido grave que se perdía en la madrugada. Julián comenzó a dormir poco, siempre atento, siempre esperando el siguiente sonido. El miedo empezó a mezclarse con la curiosidad, porque cada vez que el caballo aparecía, al día siguiente el resplandor en la tierra era más intenso, y Julián no podía dejar de pensar que todo estaba conectado, como si la finca quisiera decirle algo, como si guardara una historia que nadie se había atrevido a escuchar. Una tarde, mientras miraba el horizonte desde el camino, volvió a ver ese brillo extraño envolviendo su propiedad. El sol aún no se ocultaba, y aún así la tierra parecía encendida desde adentro. Julián sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, en lugar de miedo, sintió un llamado. Y sin saber por qué, tuvo la certeza de que lo que ocurría en su finca no era casualidad, sino una señal que llevaba años esperando a que alguien la entendiera. Esa noche, mientras el viento soplaba más frío que de costumbre, Julián tomó una decisión en silencio. La próxima vez que el caballo regresara, no se quedaría mirando desde la ventana, lo seguiría. Y así, sin saberlo, estaba a punto de abrir la puerta al secreto más antiguo que la tierra de su finca había guardado durante generaciones. La noche cayó pesada, como si el cielo hubiese decidido acercarse más a la finca. Las nubes cubrían la luna y el aire olía a humedad, a esa mezcla de tierra mojada y hojas viejas que suele anunciar lluvia. Julián permanecía sentado en la mecedora junto a la ventana, con la linterna en la mano y el corazón inquieto, esperando. Martina ya dormía, aunque su sueño era ligero. Desde hacía semanas ambos vivían en una tensión silenciosa, como si la casa entera escuchara con ellos. El reloj marcó la medianoche cuando el sonido regresó. Primero fue lejano, un trote suave, casi confundido con el viento. Luego más claro, más firme, el ritmo inconfundible de un caballo caminando sobre la tierra húmeda. Julián sintió como la piel de sus brazos se erizaba, pero esta vez no dudó. Se levantó despacio, tomó su sombrero y salió al corredor. El sonido rodeaba la casa, pasos lentos, pesados, como si el animal arrastrara siglos en sus cascos.
Julián encendió la linterna y alumbró hacia el patio. Nada. Solo la negrura profunda y el vapor que subía del suelo mojado. Entonces ocurrió. Un golpe suave contra la pared de madera, justo a su derecha. Julián giró de inmediato, iluminando el lugar. Pero no había ningún caballo. Sin embargo, el olor era claro. Un olor a cuero húmedo y tierra removida, como si algo hubiera estado allí segundos antes. El trote continuó alejándose hacia el maizal. Por un instante, el miedo quiso detenerlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Bajó los escalones y comenzó a caminar siguiendo el sonido. Cada paso crujía bajo sus botas, y el aire parecía más frío conforme avanzaba. El maizal se movía suavemente, aunque no había viento. El trote se detuvo de repente. Un silencio profundo cayó sobre todo, tan denso que Julián podía escuchar su propia respiración. Alumbró entre las plantas esperando ver algo, lo que fuera. Pero solo encontró sombras y el murmullo lejano de los insectos. Estaba a punto de regresar cuando lo vio. Un resplandor débil, saliendo desde el suelo, entre dos hileras de maíz. No era una llama alta, sino una luz rojiza, como brasas escondidas bajo la tierra. Julián se acercó lentamente, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de lo conocido. Se agachó. La tierra estaba tibia. Pasó la mano por encima y sintió una vibración leve, como si el suelo respirara. De pronto, un relámpago iluminó el cielo y la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando las hojas con un sonido ensordecedor. Pero la luz no se apagó. Al contrario, pareció intensificarse, filtrándose entre el barro como si algo quisiera salir. Julián retrocedió impresionado sin poder apartar la mirada. Entonces, detrás de él volvió el sonido. El caballo. Esta vez más cerca que nunca. Un bufido profundo resonó en la oscuridad, justo a su espalda. Julián giró lentamente, el corazón desbocado, y aunque no vio ninguna figura, sintió con claridad la presencia, grande, silenciosa, observándolo. No era una amenaza, era una espera. El trote se movió unos pasos hacia la colina, luego se detuvo como si lo invitara a seguirlo. Julián dio un paso, luego otro, pero el resplandor del suelo lo hizo mirar atrás. La luz seguía allí, firme bajo la lluvia torrencial. Por primera vez comprendió algo que le heló la sangre y al mismo tiempo le despertó una certeza profunda. Aquello no era un fenómeno cualquiera, era un rastro, una señal que comenzaba en la tierra, y que el caballo parecía custodiar. Cuando regresó a la casa, empapado y temblando, Martina lo esperaba en la puerta, con el rostro pálido. «Lo escuché», susurró. Pasó por la ventana. Julián la abrazó sin decir nada durante varios segundos. Luego, con la voz baja, le contó lo que había visto. La luz, la tierra caliente, la sensación de que algo se movía bajo el suelo. Martina no respondió de inmediato. Se quedó mirando la oscuridad del campo, pensativa, como si tratara de recordar algo que había oído en su infancia. «Mi abuela decía», murmuró finalmente, «que cuando la tierra brilla y los caballos caminan sin dejar huellas, es porque hay algo guardado que quiere ser encontrado». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche casi no durmieron. Afuera, la lluvia siguió cayendo, y en medio del sonido constante del agua, el campesino no podía dejar de pensar en la luz que había visto, y en el caballo invisible que parecía guiarlo. Sabía que aquello apenas comenzaba, y en el fondo de su pecho crecía una mezcla peligrosa de temor y esperanza, porque intuía que bajo su finca no solo había un misterio, sino una historia enterrada esperando a ser revelada. El amanecer llegó gris, con una neblina espesa que parecía quedarse atrapada entre los árboles. Julián no había dormido más de un par de horas. La imagen de la tierra brillante y el sonido del caballo seguían dando vueltas en su mente como un eco que no se apagaba. Mientras tomaban café, Martina lo observaba en silencio. «Vas a ir al pueblo, ¿cierto?», dijo finalmente. Julián asintió. Sabía que, si quería entender lo que ocurría, tenía que buscar respuestas en la historia de la finca. Las tierras antiguas siempre guardan secretos, y alguien debía recordar algo. El camino hacia el pueblo serpenteaba entre montañas verdes y cafetales. A medida que avanzaba, Julián sentía una mezcla de ansiedad y determinación. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero el día parecía cargado, como si incluso el cielo supiera que algo importante estaba por revelarse. El pueblo era pequeño, de calles polvorientas y casas de colores desgastados. La gente lo saludaba con la familiaridad de siempre, pero Julián no se detuvo a conversar. Su destino era la tienda vieja, donde solían reunirse los campesinos más antiguos. Allí estaba don Eusebio, un hombre de cabello blanco y mirada profunda, conocido por recordar historias que parecían más viejas que el propio pueblo. Julián pidió un tinto y se sentó a su lado. «Don Eusebio», dijo con cautela, «¿usted sabe algo de mi finca?»
De antes, de mi papá. El anciano lo miró en silencio unos segundos, como si midiera sus palabras. ¿Por qué pregunta? Julián dudó, pero decidió contarle todo. Las luces en la tierra, el fuego que no se apagaba con la lluvia, el caballo que caminaba en la noche. Mientras hablaba, notó que la expresión del viejo cambiaba lentamente, pasando de curiosidad a una seriedad inquietante. Don Eusebio dejó la taza sobre la mesa. Sabía que algún día iba a pasar, murmuró. Julián sintió un escalofrío. El anciano le contó que, mucho antes de que su familia llegara, esas tierras pertenecían a un hacendado muy rico, en tiempos donde la violencia y la ambición mandaban más que la ley. Se decía que el hombre había escondido una gran fortuna en la finca para evitar que se la robaran durante la guerra, pero nunca volvió por ella. Dicen que murió sin decir dónde la dejó, continuó don Eusebio, y que desde entonces el lugar quedó inquieto. Julián escuchaba sin pestañear. El anciano bajó la voz. También contaban que el hacendado tenía un caballo negro, su orgullo. Cuando murió, el animal desapareció. Algunos aseguraban que aún se escuchaba en las noches, como si siguiera cuidando lo que su dueño dejó enterrado. Un silencio pesado cayó entre los dos. Julián sintió que todas las piezas comenzaban a encajar. El caballo, la tierra que brillaba, el fuego que no se apagaba. No era una simple coincidencia. ¿Y nadie buscó?, preguntó. Don Eusebio negó con la cabeza. Muchos lo intentaron, pero ninguno encontró nada. Algunos se asustaron. Otros dijeron que la finca no dejaba que cualquiera se acercara al secreto. Las palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia. Cuando Julián salió de la tienda, el pueblo parecía distinto, como si cada rincón escondiera un fragmento de esa historia. Caminó hasta la pequeña iglesia y se sentó un momento en las escaleras, tratando de ordenar sus pensamientos. Si lo que decía el anciano era cierto, bajo su tierra podría haber algo más que un misterio, un tesoro olvidado durante generaciones. Pero no era solo la posibilidad del oro lo que lo inquietaba. Era la sensación de que algo o alguien lo estaba guiando. Al regresar a la finca, el sol comenzaba a caer y el cielo se teñía de naranja. Desde el camino alto volvió a verla. La propiedad parecía emitir un brillo tenue, casi imperceptible, como si respirara con la luz del atardecer. Julián se quedó observando largo rato. Ya no sentía solo miedo, sentía destino. Al entrar en la casa, Martina notó de inmediato que algo había cambiado en su mirada. ¿Qué te dijeron? Julián respiró hondo antes de responder. ¿Que lo que pasa aquí viene de mucho antes que nosotros? Esa noche, mientras el viento sacudía suavemente los árboles, ambos supieron que estaban frente a algo grande. No solo un fenómeno extraño, sino una historia enterrada que parecía haber elegido ese momento para salir a la luz. Y Julián comprendió que el siguiente paso era inevitable. Si el caballo seguía apareciendo, lo seguiría hasta el final. Porque ahora ya no buscaba solo respuestas. Buscaba la verdad que dormía bajo su propia tierra. La oscuridad cayó más temprano de lo habitual, como si el cielo se hubiera cubierto con un manto espeso. Julián pasó el día en silencio, repasando cada palabra que había escuchado en el pueblo. La historia del hacendado, el caballo desaparecido, la fortuna enterrada. Todo parecía encajar con lo que estaba viviendo. Pero ahora ya no podía ignorarlo. Esa noche, el aire estaba inmóvil, pesado, cargado de una quietud que anticipaba algo. Martina preparó la cena casi sin hablar, y ambos comieron escuchando el leve crujido de la casa de madera. Sabían que el momento se acercaba. Y entonces, justo cuando el reloj marcó la medianoche, llegó. El trote. Claro, profundo, más cercano que nunca. No venía rodeando la casa como otras veces. Esta vez avanzaba directo hacia el patio, con un ritmo firme que hacía vibrar el suelo. Julián se levantó de inmediato, tomó la linterna y miró a Martina. «Es hoy», dijo en voz baja. Ella asintió, aunque en sus ojos se mezclaban el miedo y la fe. Julián salió al corredor. El sonido del caballo se detuvo a pocos metros, justo frente al maizal. La noche estaba tan oscura que parecía tragarse la luz de la linterna, pero aún así él sentía con claridad la presencia allí, inmensa e invisible. Un bufido rompió el silencio. Luego el trote se reanudó. Lento, guiándolo hacia el mismo lugar donde días antes había visto la tierra brillar. Julián caminó sin dudar, sintiendo que cada paso era una respuesta a un llamado que venía desde lo más profundo del suelo. Cuando llegó, el resplandor apareció, más intenso que nunca. La tierra emitía una luz rojiza que se filtraba entre las grietas del barro. Parecía fuego vivo, pero no quemaba. Julián se agachó y apoyó la mano. El suelo estaba tibio, vibrando suavemente, como un corazón enterrado. El caballo se detuvo detrás de él. No lo veía, pero lo sentía. Una presencia paciente, vigilante, como si esperara ese instante desde hacía años.
De pronto, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las nubes se abrieron en un relámpago que iluminó todo el maizal. Por una fracción de segundo, Julián creyó ver una silueta oscura a su lado, alta, con la forma clara de un caballo. Y luego la lluvia cayó, torrencial, golpeando la tierra con furia. Pero la luz no se apagó. Al contrario, se volvió más brillante, marcando un punto exacto en el suelo. Julián retrocedió unos pasos, impresionado, mientras el trote del caballo sonaba una última vez, girando alrededor del lugar, y luego alejándose lentamente hacia la oscuridad. El silencio que quedó fue absoluto. Julián supo entonces que aquello no era solo una señal, era una indicación. Ese era el sitio. Regresó a la casa empapado, con el corazón latiendo con fuerza. Martina lo esperaba despierta, y al verlo comprendió sin necesidad de palabras. «Ya sabes dónde», dijo. Julián asintió. Pasaron el resto de la madrugada sentados en la mesa, escuchando la lluvia disminuir poco a poco. Ninguno hablaba mucho, porque ambos sentían el peso de lo que venía. No se trataba solo de cavar un hueco en la tierra, se trataba de enfrentar la verdad que la finca había guardado durante generaciones. Al amanecer, el cielo estaba despejado, como si la tormenta nunca hubiera existido. El campo brillaba con gotas de rocío, y el maizal se movía suavemente con la brisa. Julián tomó la pala y caminó hacia el lugar marcado. La tierra parecía distinta, más oscura, más compacta, como si protegiera algo. Se quedó unos segundos observándola, sintiendo una mezcla de emoción y temor que le apretaba el pecho. Detrás de él, Martina llegó en silencio. «Pase lo que pase», dijo suavemente. «Lo importante es que lo enfrentamos juntos». Julián sonrió apenas, agradecido por su presencia. Luego clavó la pala en el suelo. La tierra cedió con facilidad. Un sonido hueco resonó bajo la superficie. Ambos se miraron conteniendo la respiración. Aquello apenas comenzaba, y mientras el sol se elevaba sobre las montañas, iluminando la finca con una luz nueva, Julián sintió que cada palada lo acercaba no solo a un posible tesoro, sino a la respuesta que había cambiado sus noches, sus miedos y su destino. Porque la tierra por fin había hablado, y ahora era su turno de escucharla hasta el final. El sol apenas comenzaba a calentar la mañana cuando Julián hundió la pala por tercera vez. La tierra era más blanda de lo normal, como si llevara años esperando ese momento. Cada palada levantaba un olor profundo a humedad y raíces antiguas, un aroma que parecía traer consigo el peso del tiempo. Martina observaba en silencio, con las manos entrelazadas, sintiendo que el corazón le latía en los oídos. No hablaban, porque sabían que cualquier palabra rompería la intensidad del momento. A los pocos minutos, la pala chocó con algo. Un sonido seco, hueco, diferente a la piedra. Julián se detuvo. Ambos se miraron, conteniendo la respiración. Con cuidado apartó la tierra con las manos. El barro se desprendía con facilidad, revelando poco a poco una superficie oscura, lisa, cubierta por años de humedad. Era madera, una madera gruesa, reforzada con bordes metálicos oxidados por el tiempo. Un cofre. El aire pareció quedarse quieto alrededor de ellos. Julián siguió limpiando, dejando al descubierto la tapa completa. El objeto estaba enterrado a no más de medio metro de profundidad, como si alguien hubiera querido esconderlo rápido, o como si la tierra misma lo hubiera protegido. ¿Lo abrimos?, susurró Martina casi sin voz. Julián dudó unos segundos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de respeto. Recordó el caballo, la luz, las noches de inquietud. Todo lo había llevado hasta ese instante. Asintió. Entre los dos lograron levantar la tapa, que crujió con un sonido largo, como un suspiro atrapado durante décadas. Y entonces lo vieron. Dentro, envueltos en telas viejas y ennegrecidas, había monedas doradas, gruesas, pesadas, apiladas unas sobre otras. La luz del sol se reflejó en ellas creando un brillo cálido que iluminó sus rostros. Oro. Martina se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar. Julián se quedó inmóvil, mirando el interior del cofre como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Pero no desapareció. El tesoro estaba allí, real, silencioso, esperando. Sin embargo, algo más llamó la atención de Julián. Entre las monedas había un objeto distinto, un pequeño medallón antiguo, con un grabado casi borrado por el tiempo. Lo tomó con cuidado. Al limpiarlo con la manga, pudo distinguir la figura de un caballo tallado en el metal. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era la prueba de que todo estaba conectado. El silencio del campo los envolvía, solo interrumpido por el canto lejano de un pájaro. La finca, por primera vez en mucho tiempo, se sentía tranquila, como si hubiera dejado de contener la respiración. ¿Te das cuenta?,
dijo Martina finalmente. Era verdad. Julián asintió, pero en su interior no sentía solo alegría. Sentía una profunda calma, una sensación de cierre, como si el misterio que había inquietado sus noches por fin hubiera encontrado descanso. Miró alrededor. El maizal se movía suavemente con la brisa, y por un instante creyó escuchar un sonido lejano, casi imperceptible, un trote que se alejaba. No volvió a escucharse. Julián entendió que el caballo había cumplido su propósito. Pasaron el resto de la mañana limpiando el cofre y contemplando el hallazgo aún incrédulos. No hablaban de riqueza ni de lo que podrían hacer con el oro. Solo sentían gratitud, como si hubieran sido elegidos para descubrir algo que llevaba décadas esperando. Cuando el sol estuvo alto, llevaron el cofre a la casa. Lo colocaron sobre la mesa, y durante un largo rato se sentaron frente a él sin decir nada, dejando que la realidad terminara de asentarse. La finca se sentía distinta, liguera, como si un peso invisible se hubiera levantado de la tierra. Esa noche, por primera vez en meses, no hubo luces en el suelo, ni olor a humo, ni pasos en la oscuridad, solo el sonido de los grillos y el viento suave entre los árboles. Martina sonrió antes de dormir. Parece que todo terminó. Julián miró por la ventana hacia el maizal. Ahora oscuro y tranquilo. En su pecho sentía paz. Pero también la intuición de que el hallazgo no era el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo, porque encontrar el oro no solo cambiaba su destino, también pondría a prueba su corazón, y aún quedaban decisiones por tomar, secretos por entender y un pasado que terminaría de revelarse. El amanecer entró por las ventanas como una luz nueva, suave, casi tímida, iluminando el cofre que reposaba sobre la mesa. Las monedas brillaban con un resplandor cálido, pero el ambiente de la casa era silencioso, reflexivo, muy distinto a la euforia que cualquiera habría esperado. Julián llevaba horas despierto, sentado frente al tesoro con una taza de café frío entre las manos. No podía dejar de pensar en todo lo ocurrido. Las noches de misterio, el caballo invisible, la tierra que parecía respirar. Y ahora ese oro, real y pesado, como una respuesta tangible a algo mucho más profundo. Martina se acercó despacio y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. Julián tardó unos segundos en responder. En que esto no llegó por casualidad, dijo finalmente. Siento que la finca nos lo confió, como si esperara que hiciéramos algo correcto con él. Martina asintió. Ella también lo sentía. No era una alegría desbordada, sino una responsabilidad silenciosa. Durante los días siguientes, la vida en la finca continuó, pero todo parecía distinto. El canto de los pájaros sonaba más claro, el aire más liviano, y las noches, por fin tranquilas. Nunca más volvieron a escuchar el trote del caballo ni a ver la tierra brillar. El misterio había terminado. Pero ahora comenzaba otro desafío, decidir qué hacer con el tesoro. Una tarde, sentados bajo el viejo árbol frente a la casa, hablaron por primera vez con total sinceridad. «Podríamos vender una parte», dijo Martina, «arreglar la casa, mejorar la finca». Julián miró el horizonte, donde las montañas se perdían entre nubes. «Sí, pero siento que también deberíamos ayudar a otros. Este lugar siempre nos ha dado lo necesario. Tal vez ahora es momento de devolver algo». Martina sonrió, porque esa era una de las razones por las que lo amaba. Su corazón seguía siendo el mismo campesino humilde de siempre. Con el paso de las semanas comenzaron a planear con calma. No querían que el oro cambiara su esencia ni su forma de vivir. Querían que fuera una bendición, no una carga. Y algo curioso empezó a suceder. Cada vez que tomaban decisiones pensando en el bien, Julián sentía una paz profunda, como si la finca misma aprobara el camino. Era una sensación difícil de explicar, pero muy clara en su interior. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el corredor, recordó la primera vez que vio el resplandor en la tierra. Pensó en el caballo, en su presencia silenciosa, en cómo lo había guiado sin palabras. Y por primera vez comprendió algo que le llenó el pecho de emoción. El verdadero tesoro no había sido solo el oro. Había sido el proceso, el misterio que los unió, la fe que los sostuvo y la certeza de que algunas riquezas llegan solo cuando el corazón está listo para recibirlas. Dentro de la casa, Martina apagó la luz y lo llamó para dormir. Julián entró, cerró la puerta y sintió que la finca respiraba en calma, como un lugar que finalmente había cumplido su misión. El cofre seguía sobre la mesa, pero ya no representaba incertidumbre ni asombro. Representaba futuro. Y aunque la tranquilidad reinaba, ambos sabían que las decisiones que tomaran en adelante definirían no solo su destino, sino el verdadero sentido de lo que habían encontrado. Porque la riqueza, entendieron, no transforma a las personas, solo revela quiénes son en realidad.
El tiempo en la finca volvió a su ritmo natural, como un río que retoma su cauce después de una tormenta. Los días transcurrían entre el trabajo del campo y las conversaciones tranquilas al atardecer. El cofre permanecía guardado, ya no como un secreto inquietante, sino como una responsabilidad silenciosa. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, un hombre apareció por el camino de tierra. Caminaba despacio, apoyado en un bastón, con un sombrero gastado y una mirada que parecía cargar muchos años de historias. Julián lo vio desde lejos y sintió una curiosidad inmediata. No era alguien del pueblo. «Buenas tardes», saludó el hombre al llegar al corredor. Su voz era firme, aunque cansada. «Busco la finca que pertenecía a la familia Valverde hace mucho tiempo. ¿Es esta?» Julián intercambió una mirada con Martina antes de responder. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» El visitante respiró hondo, como si el simple hecho de estar allí ya fuera importante. «Mi abuelo trabajó para el antiguo dueño de estas tierras», dijo. «Antes de morir, me habló de un secreto que quedó enterrado aquí, y de que algún día alguien lo encontraría». El silencio se instaló entre los tres. Julián sintió un leve estremecimiento. Invitó al hombre a sentarse y le ofreció café. Mientras el visitante sostenía la taza con manos temblorosas, comenzó a contar su historia. El hacendado, según su abuelo, había escondido su fortuna durante tiempos de violencia para protegerla de saqueos. Pero no solo la ocultó. Dejó instrucciones para que quien la encontrara fuera alguien digno, alguien que respetara la tierra. Decía que el caballo era su guardián, continuó el hombre. Que mientras el tesoro no estuviera en manos correctas, su espíritu no descansaría. Martina sintió un escalofrío. Julián permanecía en silencio, escuchando con atención, sabiendo que cada palabra confirmaba lo que habían vivido. «¿Y por qué vino ahora?», preguntó finalmente. El visitante sonrió con suavidad. «Porque soñé con este lugar», respondió. «Soñé con la finca iluminada y con una pareja que había encontrado lo que llevaba años esperando ser hallado». Las palabras quedaron flotando en el aire como una bendición. Julián y Martina no hablaron de inmediato. No sentían miedo ni desconfianza, solo una profunda sensación de que todo formaba parte de una misma historia que por fin se estaba cerrando. El hombre no pidió nada, no preguntó por el oro ni por el hallazgo. Solo quería ver el lugar y confirmar que el secreto había encontrado su destino. Antes de irse, se levantó con dificultad y miró el campo con una expresión serena. «Mi abuelo siempre decía que la riqueza verdadera no era el oro, sino quien lo encontraba», dijo. Luego, con una leve inclinación de cabeza, se despidió y emprendió el camino de regreso, perdiéndose lentamente entre la luz del atardecer. Esa noche, Julián y Martina se sentaron en silencio en el corredor, observando la finca que ahora parecía más viva que nunca. Había algo profundamente reconfortante en saber que la historia no solo había sido real, sino que había terminado como debía. Julián respiró hondo. «Creo que ya entendimos todo», dijo. Martina apoyó la cabeza en su hombro. «Sí», respondió. «Y ahora sabemos qué hacer». La brisa nocturna soplaba suave. Y por un instante Julián creyó escuchar algo muy lejano, casi imperceptible, como un último trote perdiéndose en la distancia. No sintió miedo, solo gratitud, porque comprendió que el misterio no había sido una casualidad, sino un camino que los eligió para completar una historia que llevaba generaciones esperando su final. Y ahora solo quedaba dar el último paso. El amanecer de aquel día fue distinto. La luz dorada se extendía sobre la finca como un abrazo, iluminando cada rincón con una calma profunda. Julián salió temprano al corredor, respirando el aire fresco mientras observaba el campo que tantas noches le había despertado misterio y temor. Ahora, en cambio, todo se sentía en paz, como si la tierra hubiera encontrado descanso. Martina salió con 2 tazas de café y se sentó a su lado. No necesitaban decir mucho. Ambos sabían que había llegado el momento de tomar la decisión final. Durante semanas habían hablado, pensado y sentido el peso del hallazgo. El oro representaba oportunidades, sí, pero también un compromiso con la historia que lo había traído hasta ellos. «Quiero que esto signifique algo», dijo Julián finalmente. «No solo para nosotros». Martina sonrió. «Entonces, hagámoslo bien». Decidieron vender una parte del tesoro para mejorar la finca y asegurar su futuro, pero el resto lo usarían para ayudar a la comunidad, arreglar la escuela del pueblo, apoyar a familias campesinas y crear un pequeño fondo para quienes necesitaran empezar de nuevo. No querían riqueza ostentosa, querían propósito. Cuando terminaron de hablar, Julián sacó del bolsillo el medallón con la figura del caballo. Lo había llevado consigo desde el día del hallazgo, como un recordatorio de todo lo vivido. Lo observó unos segundos y luego caminó hasta el lugar donde habían encontrado el cofre. La tierra estaba tranquila, cubierta de pasto nuevo. Con cuidado cavó un pequeño hueco y enterró el medallón allí.
Para que la historia siga aquí, dijo en voz baja. Martina tomó su mano, emocionada. No era un gesto de despedida, sino de agradecimiento. Sentían que aquel objeto pertenecía a la finca, que debía quedarse donde todo había comenzado. El tiempo siguió su curso. La casa fue reparada, el campo prosperó y el pueblo poco a poco sintió el impacto de su generosidad. Julián y Martina nunca perdieron su sencillez. Seguían trabajando la tierra, levantándose con el sol y acostándose con el canto de los grillos. Pero algo en ellos había cambiado. Ya no veían la finca solo como su hogar, sino como un lugar lleno de historia, de memoria, de misterio resuelto. Una noche, meses después, Julián salió al corredor antes de dormir. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Miró hacia el maizal y por un instante creyó escuchar el sonido lejano de un trote suave, casi como un eco en el viento. Sonrió. No porque pensara que el caballo había regresado, sino porque entendía lo que significaba. La certeza de que algunas historias nunca desaparecen del todo, solo se transforman en recuerdos que acompañan. Entró a la casa y apagó la luz. La finca quedó en silencio, envuelta en la calma de la noche, con la tierra guardando nuevamente sus secretos, pero esta vez sin inquietud. Porque el misterio había cumplido su propósito. El oro había encontrado a quienes debían hallarlo. Y Julián y Martina comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que descubrieron bajo la tierra, sino en lo que sembraron después con ello. Así, entre montañas, amaneceres y el susurro del viento en los cultivos, la historia de la finca se convirtió en un legado de fe, humildad y destino. Una de esas historias que el tiempo no borra, porque quedan grabadas en el corazón de la tierra y de quienes aprenden a escucharla. Si te gustan estas historias de este canal, te invito a que te suscribas, le des like, comenta y comparta. Así me apoyas mucho para seguir creciendo. Gracias.